Toda promesa, hermanos, toda promesa que aparece en la Biblia tiene una demanda. No hay promesa sin demanda. Primero hay una exigencia y luego viene la promesa de bendición. Siempre usted encontrará la exigencia, la demanda es dar y la promesa es recibir. Nadie recibe si antes no da. Usted no va a tener una cosecha si antes no siembra. Amén, mis hermanos. Esa es la ley de la naturaleza. El que siembra, recoge. Textos importantes. Allí les coloco esos 3 versículos para que tenga como un fondo lo que estoy diciendo. Proverbios, el capítulo 13, versículo 9, es la demanda. Y Proverbios, el capítulo 3, verso 10, es la promesa. Y la promesa no se va a cumplir si no se cumple la demanda. ¿Qué dice el verso 9? Honra a Jehová con tus bienes. Esa es la demanda. ¿Qué debo de hacer? Debo de honrar a Dios con mis pertenencias, con lo que tengo y con las primicias de todos mis graneros o mis cosechas. Y la promesa es: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así que para yo ver mis graneros llenos y rebosantes de mosto, yo primero debo de honrar a Dios con lo que tengo. Amén. El capítulo 11 y el versículo 24-25 están entrelazadas las promesas y las demandas. Por ejemplo, el texto dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten, es la demanda. La promesa: les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa, hay que ser generoso, es la demanda. El alma generosa será prosperada, es la promesa. Y el que saciar, es la demanda, saciar, él también será saciado, es la promesa. Y usted siempre va a encontrar promesas, pero acompañadas con una exigencia, con una demanda. Y no se va a ver el cumplimiento de la promesa si no está el cumplimiento o la obediencia a la demanda. Amén, amén. Le regalo San Lucas el capítulo ¿qué? Capítulo 6 y el versículo 38. La demanda es cortica, ¿da? Es cortica, ¿da? Pero la promesa está extendida. Amén. Y el modelo de la promesa que hay allí, el modelo de la promesa es el modelo del agricultor, del que empaque el grano en el costal de 3 rayas y comienza a empacar y a empacar y a empacar, y entonces el costal va creando unos vacíos, unas arrugas. Entonces el que está empacando levanta el costal, lo tiembla, lo sacude. Esa es la figura. El texto dice que da y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, dará Dios en su regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Todo por la R. Da y se os dará medida buena, es de apretada, rebosante, dará Dios en su regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Eso quiere decir que Dios nunca será escaso. Dios no es estrecho. Más tenemos nosotros que pedirle. Como dice el dicho, ¿cómo dice? Por allá en el valle decimos: más tiene Dios que darnos que nosotros que. Sí, por ahí como que ayúdeme pues. ¿Cómo damos? ¿Y qué damos? El cómo ya está reglamentado en las Sagradas Escrituras. Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios
Dios ama al dador alegre. Amén. El caso aquí es que damos. Hay canales que el Señor ha establecido para que usted y yo seamos generosos. Número 1, damos a través del diezmo. Número 2, damos a través de las ofrendas. Número 3, damos a través de las primicias. Y número 4, damos a través de los votos. Hay votos especiales, hay votos no especiales, ordinarios. Hay votos de fe. Y eso está reglamentado en las Sagradas Escrituras. No nos lo estamos inventando. Acá no nos inventamos diezmos, no nos inventamos ofrendas, no nos inventamos primicias y menos votos. Eso está establecido en las Sagradas Escrituras y son canales que el Señor ha abierto para que usted y yo podamos ejercerlo y a través de ello podamos ser bendecidos. Amén. Diezmos y ofrendas son la llave maestra para abrir las ventanas de los cielos. Amén. Eso lo dijo el Señor. Mire, el diezmo y las ofrendas es la llave maestra para abrir las ventanas de la bendición divina. Eso lo dijo el Señor a través del profeta Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 6 al verso 12. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y el Señor dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dijo: en vuestros diezmos y qué, y ofrendas. Luego el verso 9, hay una maldición remachada: malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. En el campamento le explicaré el trasfondo de todo esto, porque aquí no tengo el tiempo. Quiero avanzarle en la enseñanza para dejarle la primicia de la enseñanza. Digo amén. Sí, quiero estrenarle la enseñanza. El versículo 10, el Señor les hace una convocación a nivel nacional. Trae pues todos los diezmos al alfolí, y habrá abundancia de pan. ¿A dónde? En mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. La primer promesa que tiene ese pasaje. Segunda promesa: reprenderé también por vosotros al devorador, es decir, yo voy a salir en defensa de ustedes. Aquellos que los oprimen, aquellos que los roban, que los atracan, que los extorsionan, que los secuestran, ustedes y los tramposos que no les pagan, trabajan y no les pagan, ustedes no son los que se van a enfrentar con ellos, soy yo el que voy a encarar. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Yo voy a salir en defensa de ustedes, tranquilos. Hay alguien que lucha y vela por ustedes, por sus propios intereses. Así que el Señor dice: reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Para qué? Para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y tercer promesa dice: y todas las naciones os dirán ¿cómo? Bienaventurados, porque seréis tierra deseable. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Y si Dios lo dice, poderoso es Él. Si lo dijera Elmer González o Hernán Darío, sería como el político que hace río, que no hay, hace puente donde no hay río.
se quedaría en el tapete, pero lo dice el Dios del cielo. Amén, amén. Gloria a Dios. Y si Él lo dice, póngale toda la firma. Amén, amén. La fe y la convicción. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. En el transcurso de toda nuestra carrera cristiana, a lo largo y a lo ancho de nuestra vida cristiana, hemos visto hermanos supremamente fieles a Dios, fieles, y que Dios bendiga a los hermanos que son fieles en sus diezmos, sus ofrendas. Amén. Hay hermanos que no tienen talanquera, podríamos decir así, y no tienen ningún prejuicio si el diezmo es de la ley, si el diezmo es de la gracia, si el diezmo es de todos dos, etcétera. No le ven problema. Pero hay otros que sí le ven ese problema. Hay hermanos que dicen, no, si el diezmo es de la ley, a mí me resbala. Si el diezmo es de la gracia, si el diezmo es de todos dos. Yo desde que me convertí he venido diezmando sin pararme en esas brechas y Dios me ha bendecido. Y bendito el Señor por los hermanos que no le ven problema a eso. Pero otros sí le ven problema, Dios mío bendito, y eso se atrincheran. Y unos dicen, es que el diezmo es de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue enclausurada en la cruz del Calvario. Así que estamos en la dispensación de la gracia, y en esta época de dispensación no se debe de diezmar, hay que dar solo donacioncita. ¿Aló? Y se atrincheraron aquí. Otro dice ley de la gracia, y eso son unas discusiones acaloradísimas. Otros se quedan sentados. ¿Aló? No, tiene que definirse. No, tiene que definir. Ni de la ley ni de la gracia, el tiempo de Dios. No, aquí tenemos que definir. Sí, aquí tenemos que definir. Para eso es la enseñanza. Dígame, ¿el diezmo en su conocimiento es de la ley? Levánteme la manito los que votan por la ley. La ley dice que es agradecimiento. Leo no dijo nada cuando yo dije si era de la ley. Y no dijo nada si era de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe el predicador con qué va a salir. Y usted dice, yo no me quedo. Y cuando le digo que los que votan por todos dos, todo el mundo levantó la mano como quien dice, yo no me voy a quemar. Pero ¿cómo le parece que sí se quemó? Claro, usted no puede decir nunca que el diezmo es de la ley y de la gracia, que tiene que definirse por uno solo. Porque al decir usted de la ley y de la gracia, entonces eso da a entender que no tiene bien comprendido lo que es la ley y lo que es la gracia. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la gracia. Le cito dos versículos pues para que tenga algo definido. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 13, el versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Así que una cosa es la ley, otra cosa es la gracia. Le regalo pues otro versículo, Romanos el capítulo 13, el versículo 21. El apóstol San Pablo dijo, ahora, aparte de la ley, o sin la ley, o después de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Eso les está dando a entender que una cosa es la gracia, que otra cosa es la ley, que otra cosa es la justificación, la redención, la santificación.
que son doctrinas fundamentales para la salvación. Amén, mis hermanos. Pues ¿cómo le parece que yo sí le vengo a definir, yo sí vengo a decirle que el diezmo no es de la ley? Mire, el diezmo no es de la ley de Moisés. Y usted me dirá, hermano, ¿por qué? Porque el diezmo tiene su origen en el pacto de Dios con Abraham. ¿En qué consiste el pacto de Dios con Abraham? En lo que dice Génesis el capítulo 12, los primeros 3 versículos. Acuérdese que el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor pactó con Abraham en 7 promesas. Mírenlas. Haré de ti una nación grande. Esa nación es Israel. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, serás bendición. Número 5, bendeciré a los que te bendijeren. Número 6, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti que todas las familias de la tierra. Ese es el pacto de Dios con Abraham, que en escatología se le llama el pacto abrahámico. Ese pacto de Dios con Abraham, según el apóstol San Pablo en Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 10, el versículo 15 al 17, es un pacto inquebrantable. No lo invalida nadie, no lo quebranta nadie. Observe el texto. Gálatas el capítulo 13, el versículo 5, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado o confirmado, nadie lo invalida. El verso 15 dice, ¿qué dice? Verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, plural, porque está hablando de un pacto que está soportado en 7 promesas, como las acabamos de ver ahora. Por eso dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, la cual es Cristo. Y dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Verso 17 es el verso clave de todo lo que estamos diciendo, porque el verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuando 430 años después, no abroga, no invalida la promesa. Entonces nadie le puede a usted argumentar de que el diezmo pertenezca al periodo de la ley, si cuando Dios llama a Abraham y pacta con él, la ley no existe. La ley vino 430 años después. La ley, acuérdese, haga memoria, que la ley fue dada a la nación de Israel en el monte Sinaí, según el Éxodo capítulo 19. Y a esta dimensión Israel no existe todavía. Israel apenas está en el propósito de Dios, en el proyecto de Dios, y por eso es que llama a Abraham de Ur de los Caldeos para llevar a cabo a finalidad su pacto, su proyecto que él tiene de una nación, y a esa nación 430 años después se le daría la ley en el monte Sinaí. Acuérdese que a Abraham le nace un hijo a la edad de casi 100 años. El Señor llama a Abraham a la edad de 75 años. Se le demoró 25 años la promesa. Sara da luz a Isaac casi a los 90 años. Isaac se casó a los 40 años con Rebeca,
y oró 20 años para poder que Rebeca concibiera, y concibió unos gemelos, uno llamado Esaú, el otro llamado Jacob. Jacob se casó, lo engañaron, le dieron la que no era, y él tuvo que volver a trabajar otros 7 años por la que él amaba. Y a esas 2 mujeres les dieron 2 sirvientas o 2 concubinas, y él se llevó a todas 4, y fueron 12 hijos que hoy se llaman las 12 tribus del pueblo de Israel. El número de 70 personas llegaron a Egipto, y ahí Dios las dejó hasta que se desarrollaran como nación por espacio de 430 años, para luego aparecerse a Moisés en la zarza y poder sacar a Israel con mano fuerte y extendida por todo el anchuroso desierto. Y en el monte Sinaí descendió el Señor en llama de fuego con 10.000 millares de ángeles y la ley de fuego en su mano, para entregársela al pueblo de Israel a través de Moisés, que era el mediador. Tenga esa documentación. Aló, iglesia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Miren, cositas interesantes. El pacto de Dios con Abraham hace de Abraham, o su llamamiento que Dios le hace de Abraham el hombre más grande ante los ojos de Dios. A partir de Abraham, Dios hace un nuevo comienzo en todo. Gloria a Dios. Por eso con Abraham Dios hace un nuevo Génesis, porque Dios viene tratando con las naciones gentiles hasta el capítulo 11 del libro del Génesis. Acuérdese que en el capítulo 11 del libro del Génesis es una masa humana con un solo idioma, con un solo propósito, una sola ideología, de hacerse en una torre cuya cúspide llegue al cielo, para por medio de esa torre entrar al cielo. Y cuando Dios los ve que en su propósito están tan firmes y nadie los hace detener, entonces el Señor toma la determinación de descender, confundir los idiomas y dispersarlos por toda la tierra. Hasta allí Dios trató con las naciones en masa. Las dejó que se fueran por donde quisiera. El que sabía inglés con el inglés, el que sabía francés y medio se entendían, etcétera, y se repobló la tierra, señores. Y el Señor no volvió a colocar la mirada en las naciones. Se va a Ur de los caldeos y pone la mirada en un hombre que se llama Abraham o Abraham, y en una mujer que se llama Sara, para decirles: venga Abraham, venga Sarai, dejen su tierra, dejen su parentela, yo tengo un proyecto con ustedes. Amén, mis hermanos. Por eso con Abraham Dios hace un nuevo comienzo. Con Abraham comienzan los llamamientos divinos. Pero Jehová había dicho a Abraham, número 2, con Abraham comienza la obediencia. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso se llama obediencia. Salir sin saber para dónde va se llama obediencia. Número 3, con Abraham comienza una nación. Haré de ti una nación. Acuérdese que el Señor hizo un equivalente de la inmensidad de la generación de Abraham, que le dijo: cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Lo llevó a la orilla del mar para decirle: cuenta la arena, así va a ser tu descendencia. Lo puso a mirar el polvo de la tierra y le dijo: cuenta el polvo de la tierra, si la puede contar, así será tu descendencia, es decir, innumerable. ¿Están aquí conmigo, señores? Entonces, miren, número 4, con Abraham comienza una bendición personal. Te bendeciré. Con Abraham comienza un renombre generacional. Engrandeceré tu nombre. Número 6, con Abraham comienza una bendición generacional. Será bendición. Con Abraham comienza una bendición relativa. Bendeciré a los que te bendijeren. Con Abraham comienza una maldición relativa, porque maldeciré a los que te maldijeren.
Y quiero decirle que esa bendición relativa y esa maldición cubre a Israel hasta el día de hoy. Por eso uno no se puede meter con la nación de Israel. Si usted no entiende toda esa guerra que hay en ese Medio Oriente, ese derramamiento de sangre y todo eso, más bien guarde silencio y no se cargue a Israel tratándolo de homicidas, asesinos, matones, de desgraciados que deberían de la guerra tragarse los ojos vivos, porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Usted sabe que en Venezuela hubo un hombre que maldijo a Israel desde las profundidades de sus propias entrañas, a través de todos los medios masivos de comunicación del mundo. Y a los 3 meses estaba podrido de cáncer y hoy está cargando tierra con el pecho. Con Israel nadie se mete. Esas dos cositas, bendición y maldición relativa, se le cumplen a Israel en la batalla del Armagedón. Es la base del juicio que el Señor le va a hacer a todas las naciones, porque cuando el Señor venga por segunda vez y que todo ojo lo verá, las naciones van a estar concentradas en la gran batalla del Armagedón. Y allí es donde el Señor va a hacer el juicio que aparece en San Mateo, el capítulo 25, el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces hará lo que hace el pastor, apartando las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A los de la derecha les dirá: bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y desnudo y me auxiliaste. Ellos le van a decir: cuando te vimos hambriento, sediento, cuando te vimos enfermo en la cárcel, en el hospital, y te auxiliamos. ¿Están aquí conmigo? Deje que el niño diga lo que quiera. No, pero usted concéntrese en él. Deje que el niño se ría. Él es así. Pero usted no pierda el hilo, porque lo que le estoy diciendo es un poder muy grande. Y lo que sigue, muy grande. Cuando te vimos en tal situación, el Señor les va a decir: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Son las naciones que han bendecido a Israel durante toda su historia. Son las naciones que han procurado el favor para Israel, que han hecho pactos, tratados, que le compran su petróleo, que lo han defendido de las grandes hecatombes de las otras naciones que quieren ver sepultado a Israel. Esas son las que van a entrar al reino milenial. Y esas son las invitadas. En ese libro está la explicación. Ojalá llegue el libro en el milenio por la tarde. Pero esperábamos y no ha llegado. Pero ahí está la explicación. Es que este es tan bonito que uno se acelera. ¿Entiende? Pero esas son las naciones que el Señor les va a dar la bendición de entrar al reino milenial. Las otras de la mano izquierda que les dice: malditos al fuego eterno preparado para vosotros, para el diablo y sus demonios. Entonces, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste, en la cárcel, no me visitaste, en el hospital no fuiste a verme. Ellos le van a decir: cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel y en tal circunstancia. Entonces el Señor le va a decir: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Son las naciones que van a quedar postradas el día de la gran batalla del Armagedón. Y las sobrevivientes en la clasificación que entrarán al reino milenial y serán los invitados a la gran cena de las bodas del Cordero. Sigamos. Número 10, a ver.
Número 9, con Abraham comienza una bendición universal. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta los rincones de Santa Marta llegó la bendición. Porque esa bendición está en Cristo y el que tiene a Cristo tiene la bendición. Número 10, con Abraham comienza una marca de propiedad. Porque al Señor siempre le ha gustado tener propio, lo propio, lo propio. Por eso cuando usted hable del levantamiento de la iglesia, no diga rapto de la iglesia, no diga rapto. Usted busque en un diccionario la palabra raptar y es llevarse algo con violencia, algo que no le pertenece. Mejor ajustémonos a los términos bíblicos y no términos teológicos por ahí inventados de algún señor. Más bien digamos el levantamiento de la iglesia. Nos vamos a ir con el Señor en las nubes, vamos a estar con Él para siempre. Hermanos predicadores, líderes. Amén, mis hermanos. Porque cuando Él venga por la iglesia, Él no se va a robar nada, Él viene por lo suyo. Acuérdense que la iglesia la compró Él en el Calvario y la compró a contado, no por pedacitos. Entregó su propia sangre. Edificaré mi iglesia, sentido de propiedad. A partir de Abraham el Señor comenzó a marcar los suyos, porque Abraham le dio la circuncisión. La circuncisión es una operación física que se le hacía al niño, o se le hace, porque eso es una tradición y un mandamiento para la nación de Israel, de circuncidar a sus niños a partir de los 8 días de nacido. Como Abraham es el padre de las promesas, sobre Abraham fueron depositadas todas las bendiciones habidas y por haber. Entonces el Señor le dijo a Abraham: todos los que compres por dinero tienes que circuncidarlos. Todos los que vengan a posar bajo tu carpa y se sienten a tu mesa deben de ser circuncidados. Porque la circuncisión está a nivel de la redención. Y las promesas son para los redimidos. Porque las promesas están en Cristo y para ser bendecido hay que tener a Cristo el Señor. Amén, mis hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. La circuncisión es una operación en circunferencia. Circuncisión, circunferencia. Era alarle el forrito del glande del pene del niño, ese forrito, y cortarlo con algo afilado. Ese forrito se llama prepucio y es tipo del pecado. Entonces cuando el israelita o Abraham circuncidaba el niño y cogía el forrito y lo sepultaba, con eso era una simbología de que sus pecados le habían sido perdonados, le pertenecían a Dios y eran herederos de todas las promesas de Abraham. Amén, mis hermanos. Esa operación física es para la nación de Israel, no para nosotros como iglesia. Porque la circuncisión suya y la mía ya la hizo Cristo en el Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo con su muerte quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y es bueno, no es lo que sobra, no es bueno lo que le estoy diciendo, porque es que, hermano, vea, en el transcurso de la vida cristiana hay tantas corrientes doctrinales y se ha levantado un grupo de mesiánicos, se llaman los señores mesiánicos. Se dejan crecer la barba, ojo vivo con los que no se afeitan. Se dejan crecer la melena. Yo le he dicho nada, ¿no? Y me ha mirado a nadie. Gloria a Dios. No, yo no estoy...
Ojo vivo con los mesiánicos. ¿Entiende? Mesiánicos. Que se devolvieron de la gracia para guardar la ley de Moisés y se someten a la circuncisión. Y lo cogen a usted y lo envuelven, le preguntan, oiga, ¿cómo es su nombre? Y usted dice, Elmer González, y dice, uy, usted tiene raíces hebreas, su nombre tiene raíz hebrea. Y yo no sé a dónde diablos es que buscan, es que buscar mi nombre en el hebreo, sabiendo que yo soy de aquí de Cali, Palmira. Y que yo soy hebreo. No, pregúntele de qué tribu, porque tiene que ser de alguna tribu. Amén, hermanos. No, que va usted de aquí de Santa Marta, hermano. Usted de aquí de Colombia. Usted no es judío. No. Además, sí, como nacionalidad somos gentiles. Pero en la parte espiritual no somos gentiles, somos la iglesia del Señor, que eso es un estado más alto. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 3:32, no seáis tropiezo ni a judíos, número 1, ni a gentiles, ni a la iglesia. Hay 3 entes y nosotros pertenecemos al ente celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos la iglesia del Señor. No se salga de allí. Amén, mis hermanos. No se salga de allí, que en cualquier momento le llegue el viento de doctrina y lo van a confundir. No, usted no es judío, usted no es un rabino, usted no es un mesiánico, usted es un hijo de Dios redimido por el sangre del Señor. Es la iglesia del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, hermanos, por eso la circuncisión. Por eso yo digo que todo pentecostal que se respete debe de tener mínimo 3 marcas que lo identifican. Y la primera es la sangre del Señor Jesús. Amén. Todo pentecostal que se identifica, mis hermanos, como un hijo de Dios, tiene que tener la sangre del Señor metida en su propia vida. Amén. Porque en un sinónimo, mis hermanos, de arrepentimiento, fue al Calvario y se metió bajo la ducha para que la sangre del Señor lo cubra y lo limpie. Es la sangre la que limpia, no es el agua en el bautismo, es la sangre la que limpia. Hebreos, el capítulo 9, verso 14 y 15, Pablo dijo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, rociada a los inmundos, servía para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Primera de Juan 1:7, si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En la sangre la que limpia. El agua y la ceremonia es un símbolo de sepultura, pero al mismo tiempo el bautismo es el símbolo de una ceremonia nupcial. Amén. Donde yo bajo a las aguas para hacer un pacto nupcial con mi Señor. Él me recibe como su esposa y yo a Él lo recibo como mi esposo. Amén, gloria a Jesús. Y el esposo es el que le da el nombre a la esposa. Así que por eso el nombre se tiene que invocar. El nombre, porque el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Y el ministro tiene que invocarle el nombre. Y usted tiene que invocar también el nombre. Eso lo enseñó, se lo enseñó el que bautizó a Ananías, el que bautizó a Pablo. ¿Cómo se llamó
¿sí? En Damasco. Él fue el que le dijo: Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso está en los Hechos 22:16. Búsquelo. Y ahí está. Entonces, cuando usted va a ser bautizado, el ministro le dice: hoy es primero, ¿no? Hoy es 1 de marzo del año 2019. Amparo, María, Francia, Andrés, Francisco, Pablo, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Sea lleno del poder del Espíritu Santo para salvación y vida eterna. Y usted recibe el nombre, y a partir de allí el nombre va con usted donde vaya. Y el diablo lo tiene que respetar porque ya tiene nombre. A partir de allí usted cambia de razón social. Usted nace dentro de un estado celestial y su nombre es escrito en el libro de la vida. Y usted se vuelve peregrino aquí y ciudadano celestial. Y a partir de allí usted es de María de, Amparo de, Marcos de, Elmer González de. ¿Aló? Que no se quite ese de, que ese de va con usted, es la marca. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén, gloria a Jesús. Amén, mis hermanos. Así de pentecostal que se respete, tiene la sangre del Señor metida en su vida. Tiene el nombre del Señor invocado sobre su vida. Y la tercera, que lo diferencia de todo, se llama la unción. Pentecostal que se respete tiene unción. Y la unción es la que marca la diferencia. Diferencia. Déjenos que prediquen igual que nosotros, que hagan palma igual que nosotros, que carguen la Biblia igual que nosotros, que toquen los instrumentos igual que nosotros, que canten nuestros propios coros. La unción hace la diferencia. Sobre toda cosa guardada o buscada, busca la unción. Pablo dijo: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La unción, la unción, la unción, la unción. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Esa línea indica infinito, es para decirle que Abraham fue llamado en un tiempo de gracia, porque la gracia toda la vida ha existido. Amén. La gracia toda la vida ha existido. Porque ¿a qué le llama gracia a usted? ¿Qué es gracia? Gracia es un favor, es un don inmerecido, es algo que Dios se lo quiso dar a usted y a mí sin que ni usted ni yo lo mereciéramos. Abraham no tenía méritos, porque Abraham vive en la cuna de la hechicería, del agorerismo, de la brujería y de la idolatría, pero a Dios le plació llamarlo: venga, Abraham. Así que Abraham no tenía mérito, pero Dios lo quiso llamar. Usted tampoco tenía mérito y yo menos, pero aquí estamos por la gracia. A eso se le llama gracia. 430 años el Señor introduce la ley. La ley es un parchecito introducido para que cumpla un propósito. Y la ley le fue dada a Israel en tres aspectos, aunque la ley es una sola, pero el Señor se la dio en tres aspectos. Se la dio en la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no son regla de salvación. Nadie se salva guardando 10 mandamientos.
A eso se le llama la ley moral de Éxodo del capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra en las aguas, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, que hago misericordia a millares y a los que guardan mi mandamiento. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pare de contar, esa es la ley moral. ¿Están aquí conmigo, señores? Esa es la ley moral, esa ley. La Iglesia Católica fue la que tomó los 10 mandamientos, los recortó y se los colocó a sus feligreses y los puso a hacer buenas obras. Pero los 10 mandamientos no son regla de salvación, porque si fuera regla de salvación, el joven rico sería el primer salvo. ¿Sí se acuerdan de la historia del joven rico? Un joven riquísimo que vino corriendo, hincando la rodilla, le dijo: Señor bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay sino uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Y él dijo: ¿cuáles? Y el Señor se los recitó toditos y le dijo: algo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, algo más me hace falta. Y el Señor, claro, lo miró con amor y misericordia, pero le sacó la radiografía y lo atravesó de lado a lado. Y le encontró la manchita de la avaricia y le dijo: ay, sí, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, repártele a los pobres y ven, sígueme y yo te daré tesoros en el reino de los cielos. Aleluya. La pregunta del millón: ¿se salvó el rico? ¿Aló? Si la ley de Moisés fuera regla de salvación, el señor Cornelio sería uno de los salvos. Porque usted ve los primeros versículos de Hechos capítulo 10, que Cornelio tiene 4 características que religioso alguno pudiera tener. Podía decir a voz en cuello como Tarzán: soy salvo. Pero Cornelio, con todas esas prebendas que tenía, temeroso de Dios, con toda su casa oraba a Dios siempre, daba limosnas, etc. No era salvo. Tuvieron que llamar a Pedro. Un ángel se le tuvo que aparecer para decirle: vea, llame a Pedro que posa en casa de Simón el curtidor. Él le dirá lo que tiene que hacer. Amén, mis hermanos. Número 2, se la dio en el aspecto civil. A partir del capítulo 21 del libro del Éxodo, el capítulo 24, se reglamenta la ley civil. Esa ley civil es una ley de derechos humanos, es una ley para que Israel se gobernara como nación. Tiene que ver con el respeto del hombre con el hombre, de responsabilidades, de seriedades, de honradez, etc. De eso están hechas las constituciones de los países. Pero esa ley era para que Israel se gobernara sencillamente. La tercera fase de la ley es la ley ceremonial, que consta del tabernáculo, los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y el sistema sacerdotal. Esa ley fue dada para el pueblo de Israel, para que Israel se gobernara en el aspecto espiritual. Porque si no había derramamiento de sangre, no había remisión de sus pecados. Dios quería vivir en medio de Israel, pero como Dios es un ser supremamente santo, no podía habitar en medio de una nación tan mala. Entonces, cuando Dios descendía, tenía que haber la muerte de un cordero y derramamiento de sangre, que simbolizaba la muerte de un inocente por la culpa de una nación pecadora. Entonces el Señor descendía en la nube y no veía el pecado del pueblo, sino veía la sangre, y el Señor posaba allí. Eso es todo. Esas 3 fases de la ley, para cuando se encuentre con un adventista por allí, entonces usted
conozca un poquitico, esas tres leyes se resumen en una sola. Y el Señor, miren, se resume en dos cositas, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre, por su naturaleza de pecador, no podía cumplir ninguna de las dos, ni amar a Dios sobre todas las cosas y menos a su prójimo. Porque el hombre nace pecador por naturaleza. Mire el Salmo 58:3. Los impíos se descarriaron desde la matriz, se apartaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno y son como la serpiente sorda que cierra su oído y no oye a los encantadores, por más hábil que el encantador sea. Entonces el hombre viene pecador, el hombre no es pecador porque peca. ¿Aló? Hermanos que evangelizan, el hombre no es pecador porque peca, el hombre no es pecador porque se tomó un aguardiente y se emborrachó, el hombre no es pecador porque tiene 2 y 3 mujeres, la señora baila hasta las propagandas. No, ¿entiende? El hombre es pecador porque nace pecador por naturaleza. Cuando uno sale a evangelizar, tiene que saber eso, porque la gente dice, no, pero yo de qué me arrepiento. Si yo soy una buena señora, que yo soy un buen hombre, y se lavan las manos, y entonces, vaya, predique a los drogaditos, vaya, predique a los sicarios, ellos sí necesitan, yo no, soy un alma de Dios. Hay que mostrarles que uno no es pecador porque peca, sino porque nació. Amén, mis hermanos. Así que entonces el Señor fue el único que pudo cumplir las demandas de la ley: amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces, con la venida del Señor Jesús en su manifestación humana, Él cumplió la ley, se la echó a sus espaldas, se subió al Calvario y allí enclavó el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Y allí despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la ley la cumplió el Señor y la enclavó, y a través de su muerte, su sepultura y su resurrección, el Señor nos abrió una puerta de gracia y nos dejó un camino clarito. Yo soy el camino y yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Cuando usted dice todo eso a un adventista, usted le va a decir, entonces no tenemos ley, entonces matemos, robemos, atraquemos, porque no tenemos ley. No, el Señor clausuró la ley de Moisés, pero con su muerte, su sepultura y su resurrección nos dejó una ley mucho más gloriosa que la de Moisés, para que usted no se devuelva a guardar la ley de Moisés. Es que nosotros estamos avanzados años luz. Amén, hermanos queridos. Estamos avanzados años luz, porque Cristo, a través de su muerte, su sepultura y su resurrección, nos dejó una ley mucho más gloriosa, y se llama la ley del Espíritu Santo. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5 y el versículo 22, Pablo hace mención del fruto del Espíritu. ¿Cómo dice? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo, contra tales cosas que no hay ley. ¿Para qué le pone ley a eso, hermanos? Si ser lleno del poder del Espíritu Santo es la máxima experiencia que puede recibir una persona. El que ha sentido el toque de Dios, ese toque divino, está completo. El que está en Cristo está completo. Amén, mis hermanos. Eso de volverse allá, la gente no tiene sentido. Ay, Dios mío. Entonces, la ley cumplió su objetivo,
y la gracia circula. Por eso hoy estamos en la gracia. Y esta es la verdadera gracia en la cual hemos creído. Y somos salvos por gracia, somos guardados por gracia, somos bendecidos por la gracia, somos sanos por la gracia, somos llenos del Espíritu Santo por la gracia. La revelación que tenemos la tenemos por la gracia. Amén, mis hermanos. Le cierro el paréntesis. Con Abraham comienza la justificación. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Con Abraham comienza el pacto abrahámico. Con Abraham comienza la profecía de que su generación va a ser esclava en tierra ajena por 400 años. Miren, no piensan nacer Isaac y el Señor ya le está diciendo todo lo que va a pasar con la nación Abraham. Con Abraham comienza la profecía de la liberación que va a tener la nación de Israel. Por eso el Señor le profetiza a Abraham que la nación va a ser liberada de otra nación que la ha tenido esclava y que Israel va a salir libre con gran riqueza, que se cumplió 430 años después. Mire, es tan grande Abraham que el Señor le revela su longevidad de vida, como dándole el consuelo y librándolo del prejuicio que tenemos todos los humanos de estar pensando en que nos vamos a morir mañana. Estamos vivos y olemos a muerto. Hoy, Dios mío bendito, y la muerte la tenemos detrás de la oreja. El Señor le libró a Abraham del prejuicio y le dijo: Abraham, no te vas a morir de joven. Tú eres el heredero de todas las promesas, y a ti y a toda tu descendencia te voy a dar esta tierra. Así que mírala hasta donde tus ojos te alcancen. Mira hacia el oriente, mira hacia el occidente, mira hacia el norte, mira hacia el sur. Hágame tienda aquí, hágame un altar aquí, adóreme allá, duerma aquí, pase la tierra y disfrute. Y usted no se va a morir joven. Usted va a descender a la sepultura en buena vejez. Y Dios le dio la oportunidad a Abraham de vivir 100 años. Amén. ¿Aló? 100 años. Porque Abraham murió de 175 años. Quiere decir que el Señor le permitió a Abraham caminar 100 años en el desierto con Dios. ¿Aló? Y no habían campamentos así como el que va a ver esta semana. No había directiva de evangelismo, no había directiva de damas dorcas, no había directiva de jóvenes. No había visitación, no habían serenatas, no habían instrumentos musicales, no habían voces en la alabanza. No había un pastor que lo estuviera visitando y lo estuviera llamando: mi hermano, Dios le bendiga, hace 15 días no lo veo, usted está aquí o en Nueva York. ¿Entiende? No había nadie que le sobara el saco a Abraham. Y eso es un ejemplo para nosotros. Hoy hay hermanos que tienen 6 meses, 1 añito, es caminar con el Señor, 2, 3 añitos, 4 añitos, y uno les pregunta: hermano, ¿cómo va? Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Ay, hermanos, ahí pasando por unos desiertos. Ay, no, luchos y 7 luchos me han venido, hermano. Y hay que estarlos visitando, hay que llevarles la serenatica, hay que sobarles el saco, hay que abrazarlos, hay que darle el besito, empujadito para que medio camino. ¿Aló? Cuando Abraham no había convención, no había confraternidad, no había quien le dijera. Cuando él quería encontrarse con el Señor, lo que le hacía era un altar y un sacrificio, y Dios se le aparecía y hablaba y lo fortalecía. Amén, mis hermanos. Aprenda a vivir la vida cristiana sin que lo estén empujando.
Aprenda a vivir la vida cristiana sin que lo estén abrazando y besando. Usted lo vino por un abrazo, no se lo da, porque eso es amabilidad, cortesía. ¿Entienden? Pero no se acostumbre que tienen que estarle abrazando y estrechando y bueno, en fin, y haciéndole la venia. No, camine solito, camine solito, puesto los ojos en Jesús. Amén, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, dígame lo que le digan, háganme lo que le hagan, porque si usted se pone con todas esas arandelas, el diablo lo va a chuzar por allí, y llegará el momento en que el hermano o la hermana en que usted más confía, usted les tiende la mano y se la deja extendida, lo traiciona, le da un abrazo, pero por debajo va la puñalada marranera. Así es. Y entonces hasta aquí llegó su vida espiritual. No, aquí camine solito, puesto los ojos en el Señor. Amén, mis hermanos, amén. Ese es un ejemplo, ese es un ejemplo. Porque en este camino, así como son rosas y gozos y alegrías, también hay espinas. Bueno. Sí, Señor. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué hablamos tanto de Abraham hasta aquí, hermanos? Es que Abraham fue el primer personaje en la historia bíblica que diezmó. Y lo más sorprendente del diezmo de Abraham, en esa actitud que tuvo Abraham tan generosa, es que el diezmo se lo dio directamente a Dios a través de Melquisedec. Porque Melquisedec es el mismo Dios. ¡Aló! Melquisedec es el mismo Dios. Cuando usted se lee Génesis el capítulo 14 y el versículo 17 al 20, usted se va a encontrar tres cosas de suma importancia que le enseña el texto. Mire, el pasaje está aquí. Mírelo para que usted lo conozca. ¿Qué es lo que dice allí? Ayúdeme a leer. Porque... y le bendijo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando usted lee el pasaje con lujo de detalle, separe las expresiones y le busca el trasfondo, ese pasaje te dice tres cosas. Ese pasaje te dice cuán grande es el diezmo ante Dios. Número 2, ese pasaje te dice cuán grande es Abraham ante Dios. Y ese pasaje te dice cuán grande es Melquisedec ante Dios. Regáleme los 10 minuticos, ¿sí? Porque ya, pues ahora nos vamos a ver en el campamento, pues yo quería paseársela toda aquí. Y entre nosotros, sin que nadie nos oiga. ¿Esté enojado conmigo? ¿No? Aunque tenga una sonrisa, pues. ¿Qué tan grande es el diezmo ante Dios? Mire, para que usted analice que el diezmo no es una arandela más, que el diezmo es una cosa allí que ni da, ni quita, ni da. Vean. Si Melquisedec, digo yo, si Melquisedec es un tipo de Cristo y Cristo es el mismo Dios, entonces Dios mismo en la manifestación de Melquisedec lo recibió del hombre más grande que hasta allí pudiera existir, como era Abraham. Y ojo vivo que lo que le estoy mostrando allí tiene una relevancia increíble. Porque que el Señor tome una manifestación, una teofanía, una tipología de un personaje tan misterioso como es Melquisedec para salirle al encuentro a Abraham y recibir de Abraham los diezmos, tiene una relevancia muy grande. Y eso le quiere decir que el diezmo para Dios
tiene una relevancia muy grande. Porque si no fuera importante, entonces el Señor hubiera mandado, como siempre lo hizo, un ángel de tantos de los que tiene en el cielo. En el cielo tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y Él había podido enviar, vaya Miguel, vaya Gabriel. Hay un hombre que se llama Abraham, viene de una batalla con 4 reyes, él con 318 peones armados con piedras y palos. Rescató al oso sobrino y recuperó todo el botín de Sodoma y Gomorra. Dígale que usted va en mi representación y que le entregue la bolsa del diezmo del botín. Dígame si el Señor no lo haya podido hacer así. Ay, ¿cómo no? Si Él es Dios, si Él es el soberano. Pero Él no lo hizo así, tomó una manifestación. Y si Él tomó una manifestación para parecerse a Abraham, esto tiene que ser muy grande. Número 2. Melquisedec ofició la ceremonia más significativa y emblemática de redención, como en la Santa Cena. Porque Melquisedec, en calidad de sacerdote, sacó pan y sacó vino y le ofició la Santa Cena a Abraham, no en un templo, fue en el camino, Señor. Y usted sabe que el pan y el vino son elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Cuando usted se lee 1 Corintios, el capítulo 11, verso 23, el apóstol San Pablo está reglamentando en la Santa Cena la iglesia de los Corintios. Ni siquiera se la está celebrando, la está reglamentando para controlar los desórdenes que había. Y Pablo les dice: porque yo también os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido dio gracias y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Luego, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual por muchos será derramada. Y cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que con el pan y el vino, lo que Melquisedec estaba haciendo con Abraham era proyectándolo al Calvario, señores. Proyectándolo en tipología al Calvario, como tratando de decirle a Abraham: aquí te adelanto la redención. Va a haber un momento en la historia en que yo voy a tener un cuerpo humano, y ese cuerpo humano va a tener sangre, y ese cuerpo humano lo voy a crucificar en el Calvario. Ese cuerpo humano me lo van a partir a pedazos, y esa sangre yo la voy a derramar. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, este tendrá vida eterna permanente. Porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo, para que todo aquel que del coma no muera, sino que tenga vida eterna. Por eso usted encuentra que el Señor, en su ministerio terrenal, en el capítulo 8, por allá, en los últimos versículos 56 al 58 de San Juan, el Señor se refirió a Abraham y dijo: Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y yo le pregunto: ¿cuál día? ¿De cuál día está hablando el Señor? El día de la redención, señores. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Por eso estoy plenamente convencido que cuando Abraham se comió el pan y se bebió el vino, tuvo que haber sentido los efectos del Calvario, el gozo, la alegría, la felicidad, porque eso es lo que produce el Calvario en la vida de una persona. Amén, mis hermanos. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Y
Entonces los judíos le dijeron: no tiene 50 años y has visto a Abraham. Y el Señor Jesús le dijo: es que antes que Abraham fuese Dios. Amén, mis hermanos. Número 3, mire, esto tiene trascendencia. Número 3, Melquisedec lo bendice con la bendición más grande que puede existir, porque lo bendice por el Yod, que quiere decir el Dios Altísimo. Era el calificativo que le daban los semitas a Dios para diferenciarlo de todos los dioses sabidos y por haber, producto de la imaginación de los hombres. Entonces ellos decían: tiene que haber uno más grande, tiene que haber uno que creó los cielos y la tierra. Y por eso lo llamaban el Yod o el Elión, que quiere decir el Dios que está más alto que todos los dioses. Por ese Dios más alto y que creó los cielos y la tierra fue bendecido Abraham. Número 4, Melquisedec le da una revelación a Abraham sorprendente, y la revelación es que Dios es sacerdote y Dios es rey al mismo tiempo. Dígame con ganas. Es que le estoy diciendo cosas grandes y eso que estoy aquí corriéndole. Hay que pensar que el tiempo se nos va, pero eso es una riqueza. Es que Melquisedec le revela a Abraham que Dios es sacerdote y Dios es rey al mismo tiempo. Porque es que Melquisedec se le revela como sacerdote y como rey. Y la parte del sacerdocio representa la parte humana, y la parte de ser rey representa la parte divina. Por eso es que nosotros creemos que Jesucristo es el mismo Dios, que el Hijo es el mismo Padre. Nosotros creemos, la Biblia enseña que el Hijo es el mismo Padre, señores. ¿Aló? Sí, el Hijo es el mismo Padre. El Cordero es el mismo León. ¿Ves? Cuando usted le dice eso a un trinitario, de inmediatamente va a decir: uy, pero esos pentecostales sí que son brutos. Les han lavado el cerebro. Dios mío, ¿cómo van a creer que el Hijo es el mismo Padre? No puede ser. Y ahí mismo te llevan al Getsemaní. Mire cómo va a ser en el Getsemaní. El Hijo está diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, el Hijo está pidiéndole al Padre. Miren el Calvario, el Hijo le está pidiendo al Padre: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, no le tengas en cuenta sus pecados. Mire, aquí dice el Padre: yo y el Padre uno somos. El Padre mayor es que yo, el Padre me envió. ¿Cómo va a ser el mismo? Esos pentecostales. Digan lo que digan, Jesucristo es el mismo. Si a usted le queda la laguna cuando usted lee el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, y con preferencia San Juan, que es un evangelio totalmente diferente de Mateo, Marcos y Lucas, y usted se encuentra con ese juego de palabras: el Padre me envió, el Padre está conmigo, el Padre no sé qué, y el Padre, y por qué me ha desamparado, y el Padre mayor, y el Padre, y el Padre, y el Hijo, y el Hijo, y el Padre, y el Padre, y el Hijo, y el Hijo. Usted lo que tiene que es preguntarse cómo está hablando el Señor Jesús aquí, porque usted no puede desconocer que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y a partir de que el Señor comienza su ministerio terrenal, Él te habla como hombre y te habla como Dios al mismo tiempo. Amén. Me regala unos 3 minuticos y hacemos la prueba. Pregúntese cómo está hablando el Señor aquí. Mire, San Juan el capítulo 14. Usted comienza, mire: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Si usted se queda en el texto allí, pero le aparece el Padre, el Hijo: creéis en Dios, cree también en mí. Mira, ahí están los dos, vea: creéis en Dios, cree también en mí. Vea, ahí está, vea, mire que esos son dos.
Pero si usted sigue avanzando, lo tendrá olvidado. Pero si usted sigue avanzando en la descripción que el Señor va dando, usted va sintiendo que el Señor mismo se va descubriendo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis para dónde voy, y sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos para dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino. Párelo allí, porque hasta la palabra camino el Señor te está hablando en términos humanos, te está hablando como hijo, porque el camino es el velo de carne que el Señor tomó para manifestarse el camino. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 19 y 20, Pablo dijo: ahora tenemos entrada al lugar santísimo por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces allí, cuando el Señor dice: yo soy el camino, párelo allí, porque hasta allí te está hablando como hombre, en la parte humana. Pero cuando te dice la verdad y la vida, ya no te habla en términos humanos, porque el único que es la verdad absoluta es Dios, y el único que es la fuente de la vida es Dios. Y vuelve y te la cambia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, mire, nadie viene, porque el Padre está metido dentro de él. No dice nadie va, como si el Padre estuviera al otro lado de la cordillera. No, nadie viene al Padre sino por mí, por esta parte, por esta humanidad. Si usted quiere ver al Padre, tiene que verme a mí primero. El verso 7 se lo dice más claro: si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le habéis visto, y desde ahora le conocéis, porque le habéis visto. ¿A quiénes estaban viendo ellos? Entonces cuando Felipe dice: ay, Señor, muéstranos el Padre y nos baste, Jesús, ¿qué le digo? Tanto tiempo hace que estoy, término presente. Felipe está preguntando: muéstranos el Padre, y Jesús le está diciendo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy Él? No con, sino en, una cosa metida dentro de otra. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, créeme por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago como ser humano no las hago yo, sino el Padre que está metido en mí. Amén, mis hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, esa es la riqueza que esto tiene. Ahora, mire, podríamos hablar mucho sobre eso. Ay, Dios mío, pero el tiempo se nos fue. Número 5, Melquisedec recibe los diezmos de parte de Abraham como sacerdote y no como rey. El sacerdote, mire, el sacerdote era el encargado de la parte espiritual de la nación. Era el mediador, era el puente entre Dios y el pueblo. Era el que tomaba el cordero, lo degollaba, aparaba la sangre, hacía la expiación. Era el que hacía el holocausto, era el que entraba al lugar santísimo cada año para hacer la reconciliación con el pueblo, entre el pueblo y Dios, o entre Dios y el pueblo. Ese versículo de Malaquías 2:7 dice que el sacerdote era el encargado de enseñarle la ley al pueblo. El pueblo de la boca del sacerdote buscará la ley. Alabanzas al nombre del Señor. El rey no tiene nada que ver con la parte espiritual de la nación.
El rey se encarga solo de la parte política y la parte bélica, lo que tiene que ver con las guerras y el asunto de las legislaciones, pero nada con el santuario. Por eso le presento un texto de lo que pasó con Usías. Usías, el que habla Isaías, el capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ese es el Usías que aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 23. Usías en su ancianidad cometió un error de meterse al santuario, tomar los incensarios para quemarle incienso a Dios. Entonces Azarías, que era el sumo sacerdote del momento, cuando se dio cuenta de que el rey estaba metido en el santuario quemando el incienso a Dios, se fue con 80 sacerdotes más para reconvenir al rey. Y en una y otra expresión le dijo: rey, no te pertenece quemarle incienso a Jehová, eso es trabajo nuestro, no te va a hacer bien el hacer esto, salte del santuario. Pero él se irritó. Y cuando se irritó, se ensoberbeció y a lo mejor atentaría contra el sacerdote, el Señor se pronunció y la lepra le brotó en la frente y tuvo que bajarse y lo tuvieron que sacar de allí leproso, y leproso terminó sus días. Eso es para que darme a entender que el rey no tiene nada que ver con la parte espiritual de la nación. El sacerdote sí tiene que ver con el culto. Entonces nos deja una enseñanza. Si Melquisedec tomó los diezmos en calidad de sacerdote y el sacerdote es el encargado de la parte espiritual, ¿qué le quiere decir? Que el diezmo sí tiene que ver con su vida espiritual. El diezmo tiene que ver con su comunión con Dios. El diezmo tiene que ver con la salvación de su alma. Aló. Señor, mire, es que la enseñanza lo lleva de la manito. No estoy diciendo nada, añadiéndole nada. La misma enseñanza lo lleva a sacar conclusiones. Amén, mis hermanos.